no existe epífisis media, que muchos cometen ese error. Yo pregunto, extremo medial, extremo proximal, extremo lateral o extremo distal. Tercio medio o diáfisis, pero nunca medio. Y eso es lo primero que tienen error en la denominación. Recuerden, no existe media, es medial. Muy bien, el cuadro clínico es evidente. Por eso me llama la atención, a veces me hace reír, a veces me enoja, que es un médico que manda interconsulta para que uno le diga qué tiene el paciente. O sea, traumatología es el hueso quebrado. No es como un niño que llega llorando y no sabe qué tiene, ¿no? No sabe si le duele el estómago, si le duelen los intestinos, si realmente le duele los dientes. Es muy difícil, pero en traumatología es objetivo el error. ¿Me entienden? El cuadro clínico, posición antálgica. ¿Ustedes saben la diferencia entre una posición y una situación? Lo tienen que saber también. El paciente se encuentra en una posición antálgica, dice, o toma una actitud antálgica. Evidentemente la posición es esa ubicación que hace el paciente de una parte de su cuerpo o de todo su cuerpo, y en el caso antálgico para evitar el dolor. ¿Qué creen que hace una persona con una fractura de clavícula? ¿Cómo creen que les llega? ¿Suelto el brazo o agarrándolo? Sí, generalmente él sujeta su extremidad, la pega al cuerpo. Esa es una posición antálgica, ¿me entienden? Que cuando ustedes vean una luxación, el paciente la aleja, agarra, pero así llega, alejando de una luxación. En una fractura el paciente lo apega. Vean ustedes, posición antálgica. Incapacidad funcional, evidentemente, no puede levantar el brazo. Imposible, no puede. Reducción del movimiento. Hay diferentes tipos de fracturas, sí, hay fracturas que son totalmente desplazadas, como hay fracturas que están impactadas y el paciente pareciera que muere, pero son reducciones en su movimiento. Acortamiento del hombro. Ustedes se van a dar cuenta que la persona que se fracturó ya no tiene la misma distancia del hueso, por acortamiento, por cabalgamiento. Y lo primero que van a ver es un hombro acortado. ¿Se dan cuenta? ¿Ven la diferencia? La distancia entre mi horquilla external y mi hombro, a diferencia de esto, que es más corto. Eso tiene mucho que ver porque hay pacientes que no se dejan operar, ¿me entienden? Hay pacientes que, por ejemplo, ya tengo una ya que no quiero operarse por nada, y el mío estaba llorando. Pero la clavícula, en las extremidades, si bien la clavícula es uno de los huesos que puede consolidar así como está, ustedes saben que un brazo de palanca ayuda para mover objetos, ¿cierto? Y tiene que tener cierta distancia para que tú tengas la fuerza suficiente. No es lo mismo tener una pala, ¿cierto? Digan una pala. Los hombres saben, ¿se acuerdan de una pala? Sí, dice. ¿Saben que aplica un pala? ¿No? Vamos a hacer limpieza ya, bueno. La otra vez un pobre pelado que se voló los dedos tratando de abrir la tranquera. ¿Saben cerrar una tranquera? Ya pobre pelado, nos hemos reído media hora que no podía pelar. Entonces, si ustedes tienen una pala, imagínense, de unos 2 metros de largo, les va a ser sencillo mover objetos. Pero si tienen una pala de un cabito, les va a costar más. Lo mismo en la clavícula. Si tú tienes una clavícula de longitud normal, vas a poder levantar objetos con tu extremidad. Pero cuando tu clavícula por X y Z motivo ha consolidado con un acortamiento, te va a costar mucho más. Esa es una de las principales indicaciones prácticamente para operar. Por eso es importante saber cómo está la anatomía de la clavícula. Levitación o movilidad normal generalmente se siente, pero no se utiliza al paciente a ver juega porque duele. Van a sentir el rock de los fragmentos. ¿Entienden? Dolor y edema. Generalmente ustedes van a ver la equimosis del hematoma. Van a ver el aumento de volumen. 2 veces solamente he visto esos hematomas exuberantes.
¿Qué hay debajo de la clavícula? Arteria La subclavia. La arteria subclavia, la vena subclavia. ¿Será que la puedo desgarrar? Las primeras fracturas de clavícula descritas fueron en un caballero que se cayó del caballo y se murió en su parte. Y vieron que tenía un hematoma exuberante, por lo cual se llamaban falsos aneurismas. ¿Me entiendes? Porque cuando hicieron la disección de él, vieron que había bastante sangre, evidentemente pensaban que era aneurisma, pero cuando vieron que había fractura de clavícula. Entonces es muy importante valorar también el grado del edema y la equimosis que hay, porque puede tener una lesión vascular importante. La vena subclavia te la puede desgarrar, los fragmentos del hueso, ya les expliqué que cuando se fracturan son filosos, te cortan el guante. Tranquilamente te pueden rasgar un vaso. Muy bien, ¿será que eso será una fractura de clavícula? ¿Ah? Eso habría que ver. Evidentemente tiene que ser algo en la clavícula, ¿no? Muy bien. Cuadro clínico, no se olviden. Pregunta de examen. Paciente, después de accidente de tránsito, el cual cae con el hombro. Llega a la emergencia con aumento de volumen, edema, deformidad. Mira que le pregunte así. Muy bien. ¿Saben por qué les estoy diciendo esto? Porque, verdad, en la radiografía que les mostraba, hubo una persona que me dijo que puso, no se valora porque se ve oculo. Y arriba me pone radiografía ocular. ¿Será que se equivocó 2 veces y se comió la S? ¿O es que no sabe escribir oscuro? ¿Cómo se escribe oscuro? ¿Ah? Con S no. ¿Ah? Pero era que me escribió culo. ¿Saben qué? Hay personas, de verdad, aquí, que no saben cómo se escribe. Ellos pronuncian, pero no saben cómo se escribe. Como esta persona que escribió culo. Después, hay otra palabra que me va a poner. Y le saco fotos generalmente. Tengo un álbum de memes. Entonces, ¿qué tiene el cuadro clínico? Esto no va a cambiar. Es imposible que lleve un paciente moviendo las extremidades, pues se controla la calidad. Bien. Desplazamiento de la fractura. Esta es la biomecánica. Generalmente las fracturas se desplazan. ¿Veo? Las fracturas se desplazan por acción de los músculos. ¿Está bien? Sí. Que te veo muy echado. Te tengo un nombre nuevo. Todos los fragmentos de una fractura se desplazan hacia la región muscular. El extremo proximal, gracias a qué se va a elevar. ¿Qué músculo se inserta en las partes médicas? ¿Qué? El externo masculino es el que va a traccionar el extremo proximal hacia arriba. Y por acción distal, sobre todo el deltoide, pectoral, parte de lo que es la porción corta del bíceps, va a tironar hacia distal, hacia abajo. Entonces ustedes van a ver una fractura de clavícula en esta posición. ¿Me entienden? Siempre. 2 fragmentos que se traccionan. Ahora yo les pongo la pregunta, si va al huesero y el huesero le dice, no, ahorita lo vamos a componer a su lugar y le pone el puchi, ¿será que va a mejorar eso? ¿Y por qué les comento esto? Porque eso es frecuente. No, porque ustedes saben anatómicamente, científicamente, de que los 2 fragmentos se van a desplazar, uno por acción de un músculo y otro por acción de la gravedad del mismo músculo, sería el deltoide, ¿cierto? Entonces, esa biomecánica es la que ustedes van a entender prácticamente cuando vean al paciente, que deja un signo, denominado el signo de la tecla. Sí, tú puedes ir donde el paciente, palpar y sentir cómo una tecla desciende. Obviamente no lo vas a hacer a cada rato porque le vas a dar dolor, pero eso a ti te orienta de que eso es un fragmento que evidentemente
ha perdido su continuidad. Ese es el signo. Ustedes ven eso sobrelevantado y prácticamente pueden percatarse que ¿sí? Doctor, disculpe, al hacer ese signo de la tecla no podríamos lesionar de alguna manera la clavícula. O por eso solamente se recomienda una. Igual que en la fractura de pelvis, los libros te dicen, haz gentilmente máximo 2 movimientos porque ya la tercera podés. Pero si tú tienes un fragmento acá y el otro así, y este lo estás descendiendo, ¿cuál te va a lesionar más? El de abajo. El distal, porque el distal es el que está enclavado y este no. Con este no lo puedes hacer. Pero sí es evidente que si estás a cada rato lo vas a poder despertar dolor o lo vas a lastimar, pero no pasa así. El que tiene que tener más riesgo es el distal, porque el distal viene hacia abajo, clavado, ¿entiendes? ¿Y por qué creen que a esos pacientes no se lo echan a un costado? Y él mismo te dice, no puedo echarme a un costado, ¿no es así? Porque él está enclavado. Segundo, muy bien, ya tienen el cuadro clínico, tienen al paciente, tienen toda la sintomatología, tendría prácticamente la confirmación diagnóstica, los estudios de gabinete, mandar al paciente a su buena radiografía. Ahora, pero existen radiografías que son especiales, como ya vimos en la anatomía radiológica. Para fracturas de clavícula, la proyección es la proyección de Zanca. Fíjense cómo se escribe Zanca. Varios también me ponen en sus exámenes Zanca con S. Entonces esa respuesta está mal. ¿Y Zanca cómo se considera? Se pone ante lo posterior al paciente, 10 a 15 grados hacia cefálico, cosa que ustedes están mirando la clavícula desde su cara anterior, desde su borde anterior, ven su cara superior, ven su cara inferior. La están mirando bien tangencialmente. Porque ustedes saben que las clavículas no están así, ¿cierto? Están ligeramente mirando hacia adelante. Es por eso que la proyección de Zanca tenía 10 a 15 grados de cefálico. ¿Y esto por qué es importante? Porque muchas fracturas tienen un tercer fragmento. Y este tercer fragmento tienes que identificarlo porque generalmente es el que te lesiona la vena. ¿Por qué? Porque ese tercer fragmento, tenemos un fragmento acá, el otro fragmento así. El tercer fragmento tiene que estar evidentemente orientado en alguna situación. Y generalmente, cuando algo se estalla, el tercer fragmento se verticaliza. Entonces tenemos un fragmento acá, el otro acá y el otro rota. El tercer fragmento. Y ese es el que te lesiona. Y es importante diagnosticarlo para qué? Para movilizarlo a tu paciente o no movilizarlo. Ya ustedes, una reconstrucción tomográfica. Fragmento. ¿Qué fragmento sería este? Muy bien. ¿Qué fragmento es este? Proximal, muy bien. ¿Y esto qué sería? El tercer fragmento. Vean ustedes a qué se asemeja esto, a una punta de una lanza. Este fragmento es prácticamente importante. Este fragmento es el que puede lesionar. Y es importante diagnosticarlo. Porque muchas veces mandamos al paciente y lo mandamos en camilla, lo mandamos caminando y el paciente en ese trayecto se puede lesionar. Pero si tú ya con tu radiografía te diste cuenta que está con ese tercer fragmento, ese paciente lo tienes que tratar de otra manera, ¿me entiendes? Con más cuidado. La mayoría de las complicaciones generalmente se dan en el traslado del paciente. Ya les mostré esos accidentes de tránsito donde los alzan a los pacientes y los llevan con la cabeza colgando sin saber que tiene una lesión en la columna. Muy bien. Ahora, esto es lo bonito del trauma. En traumatología todo nos gusta clasificar. Todo. ¿Por qué? Porque con eso yo diagnostico, trato, pronostico. Porque obviamente si yo voy a tratar a un paciente, tengo que saber en qué tiempo va ese paciente a recuperarse. No puedo tener a un paciente después de 3 meses con yeso y seguir diciéndole, no, un yeso más, un mes más. No, tengo que tener un dolor. Igual las fracturas las clasificamos para tener una conducta quirúrgica y saber en qué tiempo el paciente se va. Una de las clasificaciones más utilizadas era de Orman.
Vean ustedes, la clasifica en 1, 2, 3. Y esto lo hace de acuerdo al nivel de frecuencia. Vean ustedes, Ullmann dice que la fractura tipo 1 se dio en una frecuencia entre 80 al 82% de todas las fracturas que se producían a nivel estático. Habló de un grado 2 que se dio entre el 12 al 15% de todas las fracturas estáticas. Y un grado 3 en la parte medial, vean ustedes, tercio medio, tercio lateral o distal, tercio medial. Se daba incluso hasta un 5%. Entonces, como les dije, por la anatomía radiológica que tiene la clavícula, que parece una S, ¿me entienden? El lugar más frecuente donde encuentra su punto de inflexión, donde se va a quebrar prácticamente, es en el tercio medio. Por eso Olmo dijo que era la de grado 2. Y cuando caemos de hombro, lo primero que impactamos fue el hombro, el acromion y la parte lateral de la cabeza. Entonces, por eso es que la fractura tenía ese lugar de frecuencia. Y es muy difícil, es infrecuente y es raro fracturarse la parte media. Generalmente se da en personas mayores, personas ancianas, que se puede dar la fractura o se puede dar la luxación en el tercio medio. Y gracias a Dios son muy bajas las incidencias, pero también son de muy alta complicación. ¿Por qué? Porque tenemos una fractura en la parte media que se desplaza hacia atrás. ¿Qué tenemos atrás? ¿Qué tenemos atrás del esternón? Lo grande, base, la carne. Vía aérea, sistema circulatorio. Si tienes una fractura de ese nivel que se va hacia atrás, imagínate el grado de complicación que puede tener. Por eso le digo, gracias a Dios, el nivel de frecuencia es muy bajo. Y obviamente son de resolución inmediata. Sigamos. Luego de que Olmo vio que había un grado 1 por frecuencia, un grado 2, un grado 3, NIR estudia las fracturas del tercio lateral. ¿Por qué? Porque las fracturas del tercio medio, que son muy frecuentes, pues ya estaban muy bien estudiadas. Faltaba el otro grado, que serían las fracturas del tercio lateral. Y NIR veía que había prácticamente 3 grados que él recolectaba la información del caso de fractura. Si era extraarticular a la articulación acromioclavicular, era un tipo 1. Vean ustedes, esta es la articulación acromioclavicular en su tercio lateral, extraarticular, por fuera de su caso. Un grado 2 que la subdividiría en A y B, vean ustedes, es una fractura extraarticular medial a los ligamentos. ¿Qué se llama el ligamento? ¿Cómo? Muy bien, coracoclavicular. Ahora que vas a saber la pregunta. Cuidado, preguntas de examen. Lateral. Puede ser una 2B si aparte de ser medial a los ligamentos, compromete uno de los ligamentos coracoclaviculares. En este caso sería el trapezoide. Ustedes saben que es conoide, trapezoide. Y el tipo 3, ¿cuál es la característica del tipo 3? ¿Se dan cuenta? El 1 era extra y el 3 es intra. Eso es lo que vean. Y cada uno tiene diferentes tratamientos. Si se dan cuenta, extraarticular puedo resolver con clavitos. Pero ya viene un grado 2B que me lesiona un ligamento, tengo que hacer reparación del ligamento. Ya el tratamiento ya va a aumentar. Y si es intraarticular, pues evidentemente el tratamiento va a tener que ser también para fracturar articular. ¿Me entienden? Porque ahí tengo que resolver este pequeño fragmento. Si lo dejo ahí, me va a producir un grado de artrosis. ¿Entienden? Por eso nosotros lo clasificamos, para saber qué hacer en cada uno de los tipos de fractura. Ahora, esta es la clasificación que les encanta a los estudiantes. La clasificación del lado así. En todos lados se maneja esta clasificación. Ya, pero es un tema como un consenso mundial que se maneje este tipo de clasificación alfanumérica se llama.
ustedes pueden ver, tiene segmentos, por ejemplo, clavícula, húmero, antebrazo, mano, cadera, fémur, tibia. Y a ellos le va a dar una clasificación, por ejemplo, 1 al húmero, 2 al antebrazo, radio y cúbito, 3 a fémur, 4 al tibia y peroné. Vean ustedes, y como pueden ver aquí, cuando hablamos de clavícula, le da una clasificación de 15. 1 y 5 es 15. ¿Por qué me refiero al alfanumérica? Porque aparte de darle al segmento del hueso un número, como veíamos por ejemplo en el húmero, hablando del húmero, 1, a los extremos le da otro número. 1, 2, 3. Epífisis medial, diáfisis, epífisis lateral. Muy bien, ya tienes el hueso y el segmento comprometido. Ahora falta el tipo de fractura que tiene. Es por eso que clasificó o subclasificó en A, B, C. ¿Entienden? Que puede ser 1, A, B, C, o 2, A, B, C, 3, A, B, C. Y esto, cuando hablamos de diáfisis, fracturas que son transversas oblicuas cortas, fracturas que son oblicuas largas y fracturas que prácticamente son horizontalmente. ¿Van entendiendo? ¿Sí? ¿Repetimos, no? Ya. Acuérdense siempre que para hablar de lado tienen que saber húmero, antebrazo, fémur, pierna y de peroné. ¿Entienden? Ese es el hueso y les da diferentes números. 1, húmero, 2, antebrazo, 3, fémur, 4, tibia. El segmento les da 1, 2, 3. El 1 siempre va a ser proximal o medial. El 2 va a ser la diáfisis. El 3 va a ser lateral o distal, independientemente del hueso. ¿Cierto? Si es diáfisis, va a hablar del plazo de fractura, siempre. Y cuando son epífisis, te va a hablar si es extraarticular o intraarticular. Sigamos viendo. Entonces, esta es la clavícula. ¿Ya? Vean ustedes, la clavícula recibe el grado de 15. Con 15 ya estamos hablando de clavícula. Si tuviera una fractura en el tercio medio, tendría que ser 15, 2.2. Estoy hablando de la diáfisis. Ahora, si la fractura es transversa, oblicua corta, oblicua larga, o por tercer fragmento, podrá ser A, B o C. ¿Me van a entender? Entonces ya si yo te pongo en el examen, tengo una fractura 15, 2, A, ¿qué le estoy diciendo? ¿Ah? Vamos. Entonces si le pongo ahí 15, 2, A, ¿qué le estoy diciendo? Una fractura diáfisaria con un caso transverso. El B generalmente por segmento tiene médico de clasificación. Ahorita solamente le estoy dando el error de la clasificación. Y ahí puede clasificar si o no. Por ejemplo, A puede ser A1, 2, 3. Y ahí hablar si es transverso, si va a corto, si va largo y tiroideo. Depende mucho del signo. Pero lo más frecuente que vas a hallar es el hueso, el segmento y el tipo del brazo. Si es simple, digamos, si es con tercer fragmento o conmigo, lo más sencillo que puede. Muy bien, tratamiento. ¿Qué se hace con una fractura de clavícula? Como les decía, generalmente la clavícula cura con o sin traumatólogo. El hueso se ha curado de la caverna, ¿me entienden? Y si ustedes ven, van a decir algo, no, yo me caí
¿Y cómo sanaste? Apenas se nota, ¿no? Sí, la bola. Pero sí, pero ya está consolidada, ya él maneja. Pero la cosa es cómo, espérate, ¿cómo fue que sanaste? Bien. Entonces, por eso es que hay clasificaciones para hacer la cirugía de la clavícula. Por ejemplo, un tratamiento quirúrgico, un cabestrillo. ¿Para qué? Para que soporte el brazo, para que no caiga, para que deje molestar. Un tratamiento conservador. ¿Qué más podemos hacer? Inmovilizador de clavícula. Ahorita en las empresas, tienes un inmovilizador de clavícula, te traen un tipo corset que te lleva hacia atrás la clavícula, reduce por tracción, pero no llega a su lugar, puede estar ahí, puede hacer caer. Pero esos están ahorita en 1800, 2100 bolivianos. ¿Qué puedes hacer tú? Un vendaje de Belpont. Un vendaje de Belpont en el cual venga toda la extremidad al tórax. Pero aquí con el calor, tardás más vos haciéndole el vendaje que prácticamente llega a casa y se lo vuelve. Y vaya, entonces se coloca. 8 guarismos. El 8 de guarismo, prácticamente ustedes cogen ambos hombros y lo llevan hacia atrás, haciendo un 8. Llevan hacia atrás. ¿Qué consiguen con esto? Evidentemente que la deformidad disminuya su deformidad por reducción y que el paciente no caiga, porque el paciente lo único que hace es caer, entonces se lastima. Entonces al hacer esto, tú en cierta medida estás inmovilizando, tomando dolor y corrigiendo en gran parte de la deformidad. Ayuda así, porque ustedes saben que esa fractura puede consolidar. Muy bien, este es un tratamiento no conservador. ¿Cuándo se realiza? Generalmente en niños. Generalmente en niños menores de 8 o 10 años, ¿me entienden? Que ellos pueden seguir el tratamiento, que los papás pueden hacer. Tranquilamente le hacen. No tienen más que hacer. Pero cuando ya prácticamente estamos hablando de personas mayores, es muy difícil que tú cojas a un jovencito, por ejemplo, de unos 17 años, que cojas a uno de 24 años que ya se moviliza más. Es muy difícil ya hacer un tratamiento no conservador. ¿Me entienden? Pregunté una fractura. ¿A qué nivel es esa fractura? Nivel especial. ¿Qué te hace? Medio. Muy bien. Ya veíamos fractura de tercio medio y tercer medio. Muy bien. Ahí tenemos un cabestrillo. Hay un vendaje de Belpont. Ese vendaje de Belpont se hace con algodón, con venga, que yo le digo, más tarde usted haciéndolo esto, que el paciente llegue a ser bueno. Pero se realiza. Ese es el inmovilizador de clavícula. Vean ustedes, sujeta ambos hombros, lleva hacia atrás y reduce la deformidad. Muy bien. Pero tenemos situaciones en las que hay que operar al paciente, que amerita operar al paciente. Y ahí hablamos de indicaciones, que hay indicaciones que son absolutas y hay indicaciones que son relativas. Relativa quiere decir que puedo o no puedo operar, que quiere o no quiere el paciente. Pero cuando son absolutas, tiene que estar operando. Por ejemplo, pseudoartrosis. ¿Qué era la pseudoartrosis? ¿Se acuerdan? ¿Nada? Van a repasar examen para hacer así, era una fractura que no consolidó nunca y era una falsa articulación, ¿cierto? Muy bien. Caso de pseudoartrosis que tengan a nivel de clavícula es resolución quirúrgica, no hay tratamiento conservador. Es quirúrgico 100%. Lesión vasculonerviosa, paciente que cae, se fractura y ustedes ven una equimosis con un hematoma exuberante y sospechan de una lesión, es resolución quirúrgica. Lesión neurológica, cuando veamos traumas auténticos se van a dar cuenta. ¿Qué pasa también por debajo de la clavícula? ¿Qué pasa por debajo de la clavícula? ¿Perdón? ¿Qué nervio? ¿Nervio vago? ¿El vago? Cuidado, se lo examen. El nervio vago o el nervio. Por ahí. ¿Ah? Plexo braquial. Estamos hablando de aquellas raíces nerviosas que han formado el plexo braquial, donde tiene un tronco primario, superior, medio, inferior, y tiene troncos posteriores, anteroposteriores, anterolaterales.
Muy importante, porque si tienes una lesión a nivel de clavícula, de plexo braquial, ese paciente cae su brazo. ¿Han visto en la calle ustedes quizás antes había un chico, ya falleció, a Joey, lo habrán recordado a Joey? Joey tenía un bracito así, ¿no? Eso es lesión de plexo braquial. Si van a ver a varios chicos que tienen un bracito. Hay un señor que trabaja en la alcaldía, un morenito, un repito, que hacía. Eso es una lesión neurológica. No tiene nada en la extremidad. Lo que tiene es lesión en el plexo braquial. Muy bien. Fractura del tercio lateral con ruptura de ligamentos coracoclaviculares, lo que les mencionaba. Neary empezó a ver fracturas del tercio lateral, ¿no?, que tenían compromisos tanto extraarticular como intraarticular y con lesión de ligamentos coracoclaviculares. Indicación quirúrgica absoluta cuando se acompaña a lesión de ligamento coracoclavicular. Fragmentos desplazados, partes blandas interpuestas. Muchas veces los fragmentos al hacer esto encarpa la piel y ustedes van a ver así la piel como retraída por dentro, así la van a ver. Eso prácticamente es indicación quirúrgica de entrar y resolver. ¿Por qué? Porque eso que está apuntalando la piel va a hacer que toda esa área de gran presión pues prácticamente se necrose. ¿Y qué vas a terminar? Con una fractura de clavícula. ¿Cómo? Expuesta, exactamente. Entonces, compromiso de parte blanda es resolución quirúrgica. Hombro flotante. ¿Cuándo se denomina hombro flotante, codo flotante, rodilla flotante? Cuando tenemos una fractura por encima y por debajo de la articulación. ¿Me entienden? Si yo estoy hablando de una fractura de tipo rodilla flotante, quiero decir que tengo una fractura de fémur y una fractura de tibia. Y si yo estoy hablando de húmero, en este caso de hombro, un hombro flotante, la fractura tiene que estar en la clavícula y en el húmero o el aguiloide. Pues, bueno, están durmiendo, están estudiando mucho, ¿qué? Nadie dijo que iba a ser fácil salir de la práctica. No, si están con mucho sueño, vayan a lávense la cara, bueno, en serio, no pasa nada. Vayan a lávense la cara. Otra indicación absoluta, el acortamiento mayor a 20 milímetros. Ya les explicaba con un tema biomecánico de fuerzas. Cuando la clavícula tiene un acortamiento mayor a los 2 centímetros o 20 milímetros, no tiene la misma fuerza. A ese paciente que tiene un acortamiento mayor a 20 milímetros, por más que esté consolidada su fractura, si tú le dices que levante un balde de agua con esa extremidad, no lo va a hacer. Si le pones al otro lado de la extremidad por su clavícula que no se ha fracturado, lo va a levantar. ¿Me entiendes? Esa es la principal fuerza. Entonces tú tienes que saber que si el paciente quiere o no quiere tratamiento, tienes que decirle al señor, tiene que operarse porque si no, él no va a tener la misma fuerza. ¿Me entiendes? Indicaciones relativas. Bueno, queda absoluta. Seguimos, ¿quiénes son 11? Generalmente pido que me pongan 10. Fractura expuesta. Evidentemente, toda fractura expuesta entra aquí los inminente interrupción de los tegumentos. ¿Qué tegumentos? Bien, exactamente. La van a interpretar. Pérdida neurológica progresiva, lesión neurológica. Se van a dar cuenta que hay unos pacientes que se han caído y dicen, lo siento pesado. ¿Será que hay algo neurológico ahí? Sí, evidentemente. Desplazamiento asociado a una lesión neurológica trapezoidal. Tercer segmento verticalizado. ¿Por qué decíamos que los terceros fragmentos verticalizados son peligrosos? ¿Por qué? Porque pueden lesionar justamente grandes vasos, en este caso las venas. Y yo les digo, como ven ahí esa punta de lanza, eso tranquilamente se puede cargar. Una vez he visto el caso de una lesión de la vena.
que esa vez él era mi jefe, era mi staff. Estábamos operando y era el tercer fragmento verticalizado. Cuando lo retiró, se llenó el campo. De estar mirando ahí, que, como un pavor, ¿conocen los pavos? Ese día. Entonces, ver que se llena algo, bastante gasa y hacer presión y llamar al vascular. Porque cuando te saca un gran vaso, a ver una vena, ¿sí? Arteria, me parece que te choquea. Cuando empezó a sangrar, la anestesiólogo, pum, 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 pum. Y ahí el anestesiólogo se ha colgado con los residentes, meterle suelo. Entramos, directamente pedimos la sierra, retiramos todas las clavículas para tener la vena, vaso, cambiar, y estaba la lesión que haya producido desde ese fragmento. Sacándolo, ¿entienden? Porque ellos han aprendido, los fragmentos han aprendido, y ya les digo, el diseño de un fragmento es fino. Muy bien, continuemos. Relativa. Cuando yo le digo al paciente, muy bien señor, si quiere se opera, si quiere no se opera. Desplazamiento menores a 20 milímetros. Por favor, y cuando vayan a poner el examen también vean que está escribiendo. Me han puesto mayores a 20 centímetros. Más grande que la clavícula. Y generalmente escriben y no piensan lo que está escribiendo. Trastorno neurológico. Un trastorno neurológico, ¿cuál sería? Un ACV, ¿entiendes? Un paciente que tiene parálisis cerebral. Entonces, son relativos. Puede operar o puede no operar. Enfermedad de Parkinson. Pacientes que están completamente, que no tienen control en sí mismo, ¿entiendes? Puede operar o también no puede operar. ¿Por qué generalmente no se lo opera? Por el movimiento continuo que llegan a aflojar los tornillos que vayan saturando. Traumatismo cráneoencefálico. Generalmente, paciente que se ha accidentado en moto, ha tenido un traumatismo cráneoencefálico, tiene fractura de clavícula. ¿Qué es lo más importante que hay que resolverle a él? ¿De qué es lo primero que tiene que entrar a operarse? Claro, el traumatismo cráneoencefálico. ¿Y será que amerita que yo entre ya a operar la clavícula? No. Yo puedo esperar. Y ese paciente, cuando ya le dieron de alta de neurología, ha salido de terapia y compañía, su clavícula puede estar consolidada. Porque consolidan rápido los pacientes que sufren el traumatismo. Entonces, pero sí, no hay problema si después de eso entras a operar. Generalmente a veces entramos después de 3 semanas, casi un mes, eliminamos el callo que ya ha formado y ya lo ponemos en su lugar, porque generalmente quedamos así. Pero es una indicación relativa. Otra indicación relativa. Espera de decúbito prolongado. Pacientes con fracturas de pelvis, fracturas de columna, que van a estar sin movilizarse, puedes entrar a operar, puedes entrar a operar. Intolerancia a la inmovilización. Imagínense un paciente que no va a caminar y que prácticamente va a estar acostado. Fractura de la extremidad torácica bicilateral. ¿Qué quiero decir? Cuando hablábamos de otro flotante, fractura de clavícula, fractura de húmero, o puede ser fractura de clavícula, o perdón, fractura de húmero. Generalmente a veces también vienen asociadas. Pueden entrar a operar o pueden no entrar a operar. Por ejemplo, hemos tenido pacientes con fractura de fémur, tibia y fractura de clavícula. Y el paciente no ha tenido la ficha para conseguir todo. ¿Qué sería prioridad en operarla? ¿La clavícula o las extremidades? Porque nosotros caminamos, ¿me entiendes? Entonces, de entrada, se le da prioridad a eso. ¿Okay? Estética. No es lo mismo que se caiga un jovencito que se caiga una señorita, ¿cierto? No es lo mismo, no. Pero hoy que sale así, a bola aquí, no pasa nada. Pero es una señorita que evidentemente es aconsejable decirle que se tiene que operar y que se tiene que resolver esa fractura, porque si no va a quedar así de todo. ¿Me entiendes? Muy bien. Consolidación viciosa. Generalmente, ¿por qué? Porque consolidó así, con la bola ahí, y no es estético. ¿Me entiendes? O prácticamente consolidó en mala posición. No lo he visto casi nunca. Generalmente consolidan malísimo, pero puede consolidar hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás, ¿me entiendes? Vicioso, o sea, una consolidación normal. Muy bien.
posición donde prácticamente no hay una separación, una diástasis mayor a los 20 milímetros, ni hay un cabalgamiento mayor a los 20 milímetros. Pero vean la de abajo, en la de abajo se ve un cabalgamiento mayor a 20 milímetros y abajo también ya un acortamiento de 20 milímetros. Por ende, la radiografía de arriba es una fractura de clavícula con indicación relativa de cirugía. Y la de abajo, pues prácticamente es una fractura de clavícula con indicación absoluta de cirugía. Entonces, ¿qué yo le tengo que decir a mi paciente? Señor, mire, así puede ser que consolide, o si no al de abajo, tengo que decirle, bueno, señor, tiene que hacerse una cirugía. ¿Por qué? Porque usted va a consolidar en una mala situación, quizás no consolide, y sobre todo no va a tener la misma fuerza cuando usted quiera hacer algún trabajo. Tratamiento quirúrgico. Muy bien. Esto obviamente de especialidad, pero para su conocimiento de ustedes, para que ustedes sepan de que si le viene un paciente con fractura de clavícula, sepan que tiene indicación absoluta, que tiene indicación relativa y que va a floja. ¿Entienden? La técnica de McKeever, que es una reducción abierta, aplicación interna, eso significa rápido, que se hace un enclavijado medular retrógrado, se abre, se pasa la clavija de medial a lateral y luego de lateral a medial se vuelve y se hace el enclavijado de la clavícula. Se puede hacer una reducción percutánea anterógrada, generalmente la hago cuando son señoritas y tienen un buen tejido adiposo, se encarpa la clavícula, se le encarpa, se tuneliza, se pasa y luego con dos pinzas de campo se hace la reducción, se alinea y con el arco en C yo puedo pasar prácticamente al otro extremo. Tornillos interfragmentarios, se cae, va la tensión y cuando empezamos la cirugía bien. Vean ustedes los dos fragmentos y cómo quedaría con un clavo medular. Estos son los últimos clavos medulares que se usan. Vean ustedes, se abre, se pasa retrógrado y esta zona tiene rosca que va arrojado al fragmento proximal y el tercio lateral tiene un tapón de seguridad que hace la compresión. Técnica de McKeever modificada, vean ustedes, esa fractura, ¿qué fractura sería? A ver. No, a ver. ¿Qué fractura tienes ahí? ¿Una fractura de clavícula? Una fractura de clavícula diafisiaria o tercer fragmento. Eso es lo que tiene que responder. Y generalmente ese es el error que comete. Yo le pongo así una radiografía y le pongo que fractura con tercer fragmento. Sí. Dos, en el pie. No, si yo le pongo una radiografía, usted tiene que ponerme fractura de clavícula en el tercio, medio o diafisiario. Tercer fragmento. Eso es una respuesta. A veces le pregunto, ¿qué placa radiográfica es la siguiente? Y me pone de hombro. Así me responden, porque está mal. No están respondiendo lo que le estoy preguntando. ¿Entiendes? Entonces ahí. Y la verdad, yo cada vez le digo a mi colega, mal le estamos enseñando a los estudiantes. Ni tomarles exámenes así de que ¿cuánto es la presión arterial normal y ustedes ponen 120? Eso no quiere decir que saben un número, ¿entienden? Porque hay que preguntarle al paciente que llega asintomático, normal, ya toman la presión arterial de 120, 90. ¿Cómo se encuentra su paciente? ¿Cómo se encontraría? Normalmente estable. Eso le deben enseñar. Muy bien. Que se hace una reducción abierta y una activación interna, ustedes ven ahí cómo se utilizaron las placas. Activación externa, cuando tenemos fracturas expuestas, y eso ustedes lo van a leer. Las complicaciones que pueden existir. Lesiones neurovasculares por haberse fracturado, infección de la herida, síndrome compartimental, embolia gástrica. Esto de lesiones neurovasculares tendría que ser muy torpe, ¿no?, para hacer una cirugía, pero sí puede tener infección de la herida. Es por eso que ustedes tienen que saber manejar una herida. No digo que vamos a operar una clavícula, pero tienen que saber que una herida que ustedes van a tratar se puede infectar, pero tienen que hacerlo con todas las normas de seguridad.
síndrome compartimental, cuando ustedes cierran un compartimiento y eso por dentro del proceso inflamatorio del tubo sangrado que puede producir en la cabeza. Y embolia grasa. ¿A qué me refiero de embolia grasa? ¿A qué me refiero cuando hablo de embolia grasa? ¿Qué ha pasado con eso? Embolia grasa. Todos los huesos, tenemos la médula, y la médula tiene tejido adiposo. Primero tenemos tejido medular, luego pasa por un tejido adiposo. No es lo mismo un canal medular de una persona de 20 años que una de 70. Tiene más grasa. Cuando hablo de embolia, ¿qué es un émbolo? ¿Ah? No hay coágulo de grasa. ¿Pero qué es un émbolo? ¿Ah? Es un aglomerado de plaquetas, ¿cierto? Cuando estoy hablando de émbolo. Un aglomerado de plaquetas que se han desprendido de una placa lesionada dentro del vaso y viaja, ¿cierto? Eso es un émbolo. Pero si estoy hablando de grasa, solamente estoy hablando de un aglomerado de células grasas o adipocitos que viajan. ¿Y a dónde viajan estos? ¿A dónde pueden ir? Primero a los pulmones que están en los vasos. Sino a los pulmones. Y luego ¿a dónde? Al sistema. Que de los pulmones viene a la aurícula derecha y ahí viene. De la aurícula derecha viene a la arteria pulmonar va a los pulmones. De los pulmones viene por la vena pulmonares a la aurícula izquierda, la aurícula izquierda del ventículo izquierdo, y de ahí al sistema, y de ahí a dónde llega sangre, a todos los órganos. ¿Y cuál era el principal? Ya, entonces, embolia grasa, ¿a dónde nos va a hacer el problema? Eso, tener una embolia. ¿Por qué creen que a las personas que están ahí me dicen que tengo una embolia? ¿Ah? Por eso. Descubriendo la medicina. Bueno, ahora. Tardía, consolidación viciosa, que puede consolidar o no. Síndrome de desfiladero. ¿Qué es un desfiladero? ¿Qué es un desfiladero? ¿Tienen idea de qué es un desfiladero? ¿Han ido al alto? ¿Conocen las cejas del alto? ¿Qué hay allá? Un precipicio, ¿cierto? Eso es un desfiladero. ¿Me entienden? Entonces, si ustedes tienen aquí este nivel de lesión neurológica, un desfiladero sería el brazo. Toda esa sintomatología que te viene de una lesión para abajo es desfiladero. ¿Me entienden? Ya vamos a hablar de eso más adelante. Cuando hay lesiones de artrosis, de columna cervical, compresión al arterio, ese dolor que viene hacia abajo se lo conoce como síndrome de desfiladero, que va hacia abajo. Muy bien. Artritis postraumática, pseudoartrosis. Son las complicaciones prácticamente que pueden producir. Ahí ve la situación. Por una situación muy paciente. Vean la cirugía que te realizaron ahí. Yo la incisión, para que ustedes sepan, ¿qué son las líneas del Langer? ¿Dónde está la línea del Langer? Medio tibio. ¿Qué son las líneas del Langer? Tenemos en todo el cuerpo, no hay. Son las líneas de expresión, las líneas de colágeno jóvenes que tenemos, ¿me entienden? Estas pequeñas líneas, las del cuello. Como dice su compañera, no puedes hacerlas perpendiculares a ella porque vas a tener, no es que no puedas hacerlas, las puedes hacer, pero no debes. Vas a tener una cicatriz muy pronunciada. Entonces nosotros generalmente buscamos estas líneas de expresión. Por ejemplo, cuando veo una clavícula, vean, no hago ese sacrilegio. Yo sigo las líneas del Langer del cuello. Si
ustedes corrugan aquí, la van a encontrar. Y depende del nivel, yo la busco, y obviamente de discusión yo la busco. Porque eso evidentemente le va a dejar una señora cicatriz. Muy bien. ¿Alguna pregunta de fractura de clavícula? Sí. Doctor, el tratamiento no conservador, pero no quirúrgico, ¿cuál es el que más eficiente? Muy buena pregunta. No es que cuál es más eficiente, cuál se adapta más a tu paciente. ¿Me entiendes? Nosotros no tratamos una fractura, tratamos un paciente. ¿Me entiendes? Y por eso clasificamos las fracturas para saber qué tipo de tratamiento yo le voy a hacer al paciente. Por ejemplo, tenemos un niño de 5 años, fracturita de clavícula en tallo verde. Le ponemos un cabetillo, le ponemos un vendaje y le hacemos un belpón. ¿Cuál creen? Para un niño de 5 años. ¿Tu cabetillo qué más? ¿Quién haría un belpón? ¿Tú? ¿Un vendaje? Muy bien. ¿Tú un belpón? Muy bien. ¿Por qué crees que es mejor tu belpón que el cabetillo de ella? Perdón, fuerte, que escucho tu compañero. El belpón ya viste que es vendarlo hacia el niño. Ya muy bien. Entonces vos le harías un belpón, dime por qué es mejor que el cabetillo de ella. Ya, muy bien, psicosolía, pero ¿qué tiempo va a hacer? Por lo menos son 3 semanas. 3 semanas tiene que estar tu niño así. ¿Ya? El vendaje. ¿Por qué crees que es mejor el vendaje que el cabetillo de ella? Para mantener la elevación del punto. ¿Ya? Y va a hacer que haya esa. Que se acomoda un poco más. Ya. Para ti es mejor. 3 semanas así. ¿Tú por qué sería mejor? Ya. Estamos hablando ahorita de un niño de 5 años. Muy bien. ¿Yo qué le haría? Cabetillo. ¿Por qué? Porque el belpón tiene que ponerle algodón y vendarlo. 3 semanas. Ya le dije, ustedes van a tardar más tiempo en ponérselo, que va a llegar la madre porque el niño se fatigó, porque sudó, porque se derramó refresco, porque ya lo quieren bañar al segundo día porque huele hediondo. ¿Entienden? Se lo van a volar. ¿Por qué no le haría un vendaje a un niño de 5 años? Porque de la misma manera, ese niño tiene que poner algodón, tiene que ponerle todo. Va a jugar, va a sudar, va a estar hediondo, se lo van a querer sacar, se lo van a volar. En cambio, con el cabestrillo, lo único que estoy haciendo es asegurarlo para que él no se mueva y no le duela y tenerlo ahí. Como una fractura del tallo verde, como dice ella, en el pasar de los días va a consumir. Lo único que tiene que decirle a la mamá es que tiene que cuidarlo y que tiene que tenerlo en el cabestrillo. Lo van a bañar, con cuidado se lo retira, lo asea, lo calquea y lo vuelve a poner en el cabestrillo. Muy bien. Ahora vamos un poquito más arriba. Tengo una paciente ya de 22 años, trabaja, tiene obesidad y tiene una fractura de clavícula. ¿Qué harían? A ver, ¿qué harían? Tratamiento conservador, cirugía, ¿qué harían? Una fractura con indicación relativa menos 2 centímetros. Indicación relativa. ¿Qué harías? ¿La operas? ¿No la operas? ¿Qué haces? No la operas. Muy bien. ¿Tú? No la operas igual. ¿Quién opera? Tú la operas. Muy bien. ¿Por qué crees que debería operarla allí, a diferencia de Porque tiene obesidad. un punto? ¿Qué más?
Como le digo, uno tiene que ver al paciente. Por ejemplo, esta señora que tiene indicación relativa que puedo operar o no puedo operar, ¿me entiende? Tiene 2 milímetros así. Claro, igual, 20 milímetros o 2 centímetros. Tiene menos de 2 centímetros o 20 milímetros. ¿Por qué yo lo operaría? Uno, en primer lugar, es una persona que trabaja, que tiene que volverse rápido a trabajar. Si yo la opero, le pongo una buena placa, en 3 semanas ya yo la estoy mandando a que trabaje. ¿Me entiendes? Segundo, tiene obesidad. Ponerle un cabestrillo, no. Ponerle un vendaje en 8, ponerle uno, no va. Tratamiento conservador a una persona así obesa, que tiene que mantenerse activo, ¿me entiendes? Es preferible resolverlo quirúrgicamente para devolverlo rápido. Ahora, tengo un paciente de 23 años, no, 21 años, delgado, que no trabaja, que estudia, sencillamente. Entonces, y tiene una fractura igual, también menos de 20 milímetros, que no se ha desplazado, ¿qué pasa? ¿Qué le haría? ¿Ah? Un cabestrillo, le paso la receta que tiene que gastar por lo menos 4.800. ¿Ah? ¿Qué le hace? Evidentemente, una persona que no necesita de volver al trabajo, que simplemente tiene que estudiar, ¿entiende? Le puedo colocar un cabestrillo y él puede hacer una consolidación, hablando de clavícula, puede hacer la consolidación. Me he evitado de que él gaste 4.800 por comprarse la placa, he evitado quizá que él tenga una infección, ¿entiende? Por la herida. Y yo sé que él en un mes prácticamente va a tener la consolidación. Entonces, por eso ustedes tienen que saber las indicaciones, el cuadro clínico y el paciente. ¿Ya? Y cada situación tiene su indicación. Por eso le puse indicaciones absolutas y indicaciones relativas. El examen, ¿cómo puede ir? Le voy a poner ahí paciente con pseudoartrosis. ¿Se opera o no se opera? Se opera, porque es una indicación